¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a Una Sola Cosa. Hola, bienvenidos a Una Sola Cosa. ¿Qué haces? Bienvenidos a Una Sola ¿Quieres mostrar tu nuevo Hola, juguete? bienvenidos a Una Sola Cosa. Nuevo juguete que tiene. ¿Cómo se llama? Bam Bam. Bam Bam. Oh no, ¿qué le pasó? Bueno, espero que se encuentren bien. ¿Qué pasa? Un abrazo a cada uno de ustedes y qué bueno poder compartir una vez más. Así que hola, muy buenas tardes. Hoy día lo que vamos a hablar es, siguiendo un poco el tema de la resurrección del Señor Jesucristo y lo que significa aún para nosotros. Y estar pensando, si Cristo no hubiera resucitado, nada de lo que tenemos y nada de lo que estamos hablando existiría. O sea, no podría incluso funcionar. Todo gira en torno al hecho de no solamente de su muerte, pero también de su resurrección. Aún la vida nueva, cuando decimos de que recibimos a Cristo y que podemos caminar en nueva vida y que hay transformación, no existe transformación separado de esto, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero que noten un par de cosas. Vamos a ver esto en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Capítulo 6 es un gran capítulo que habla acerca de cómo debemos nosotros pensar en cuanto a la naturaleza del pecado y el pecado en sí. Ahora, por un lado, tenemos personas que dicen, bueno, somos seres humanos y vamos a pecar y Dios nos ama, así que vamos a hacer lo que queramos y al final todo va a estar bien. Pero por otro lado, el argumento que presenta aquí Pablo está hablando de que cómo vamos a seguir viviendo en pecado si hemos muerto al pecado. No es de que nunca vamos a cometer ningún error, y a veces decimos error por pecado. No es de que no vayamos a cometer algún pecado, simplemente de que no va a ser parte de nuestro estilo de vida. No va a ser una práctica, no es algo que ponemos en práctica. Antes de venir a Cristo, lo que era normal incluso en cuanto a nuestra forma de ser, cómo vivíamos, las decisiones, todo tenía esa inclinación. Si estamos usando términos incluso de entrenamiento, era parte de nuestra práctica, de cómo vivíamos nuestra vida. El mentir, el engañar, todas esas cosas era como cualquier otro día, era una cosa normal. Ahora que estamos en Cristo, eso cambia. Hay una diferencia a lo que éramos antes. Lo que éramos, por eso, si alguien está en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 18, también habla, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, he aquí que todo es nuevo. Cuando habla de lo viejo, no está hablando de cómo, no sé, de cómo nos veíamos o lo que, o sea, tu apariencia tal vez sigues igual, tal vez no vas a bajar nada de kilos al recibir a Cristo, pero está hablando de nuestra forma de ser y de pensar, lo que nos impulsaba incluso hacia adelante. A nuestro viejo hombre o mujer, podríamos decir, los valores, nuestra motivación, nuestra forma de ser, éramos dominados sin saberlo, dominados por el enemigo, el príncipe del aire, es como lo llama Pablo también. Y el hecho de que Cristo murió y resucitó rompe el poder del enemigo sobre nuestras vidas. Entonces, parte de la cruz, y lo vimos este día domingo, significa victoria y significa liberación. Me libra del poder del pecado. Y como hemos dicho antes, la mayoría de las veces, o una gran parte de las veces, cuando el Nuevo Testamento menciona el perdón de pecados, la palabra que es usada también se puede traducir como, o parte del significado es librar. Nos perdona, nos limpia, pero a la misma vez también nos libra del poder del pecado para que podamos caminar en libertad, en identidad, en lo que Cristo realmente nos creó desde un comienzo. Dios tenía ese plan original y aún tiene la intención de cumplirla contigo y conmigo. Y nosotros podemos ser partícipes de eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra vida de fe, cuando hablamos de ser cristianos y todo lo demás, estamos hablando de términos de transformación. Ha habido un cambio. Vivíamos de una manera, pensábamos de una manera, hablábamos de una manera. Nuestras decisiones eran en base a ciertas cosas, los valores, lo que nos impulsaba, lo que queríamos incluso lograr. Todo tenía una motivación totalmente diferente. Ahora que venimos a Cristo hay un cambio total, cambio en nuestra naturaleza de adentro para afuera. Y esto es importante porque si Cristo no hubiera resucitado, no habría la posibilidad de una vida nueva. Tan solo sería tal vez una filosofía más de cómo vivir o cómo podemos mejorar nuestra vida. Pero Cristo no vino para mejorar nuestra vida, vino para transformarla, cambiarla completamente
de adentro para afuera y parte incluso de nuestra esperanza de futuro. Cuando hablamos de la resurrección y hablamos de aún nuestros cuerpos glorificados, que habla Pablo, y esto lo podemos ver más adelante, pero habla de cuerpo glorificado, es todo ligado, todo conectado con el hecho de que Cristo murió y resucitó, venció a la muerte. Entonces vean esto en Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, cuando nos bautizamos en agua, es reconocer, y yo de verdad creo que hay algo que sucede cuando nos bautizamos en agua. Es tanto una confesión de fe, como que algo que, yo de verdad creo que hay algo que sucede en ese momento. Y es identificarnos, nos estamos identificando con la muerte y la resurrección de Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, fíjense en la conexión que Pablo está haciendo aquí. Tal como Cristo resucitó, lo que significa para nosotros hoy día de una forma práctica es de que tú y yo podemos caminar en una vida nueva. Hay la posibilidad de transformación, hay posibilidad de no tengo que estar viviendo como los demás. Hay ese mismo poder y esto es tal vez parte de la pregunta. ¿Cómo podemos vivir esta vida nueva? Bueno, es su vida. Es esa vida que conquistó la muerte. Es lo que ahora opera en nosotros y eso es lo que nos permite vivir y andar en una vida nueva. Esto es Romanos 6, versículo 4. Ahora fíjense el versículo 5, porque si fuimos, y otra manera también de decirlo, porque como hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces las dos van conectadas. Muero algo, pero ahora vivo. Y hay vida, es otra forma de vivir. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, lo que éramos antes de venir a Cristo, todo lo que nos identificaba, todo lo que nos impulsaba. Y aún Pablo habla, por ejemplo, en Romanos 12, en los versículos 1 al 2, de que el mundo de este siglo, este momento presente, nos quiere amoldar a una cierta forma y podríamos decir incluso a una cierta imagen. Um, y hay esta fuerza que está como tratando de ejercer sobre nosotros. Eso es como vivíamos antes. O sea, aún está esa presión y por eso tenemos que nosotros renovar nuestro entendimiento. Pero eso viejo hombre, eso es lo que está hablando. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es para mí increíble. O sea, piensa en esto, piensa lo que Pablo está diciendo. Y aún piensa en lo siguiente, que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, de alguna manera, tú y yo también fuimos representados ahí, estuvimos ahí. Dice, nosotros también, cuando nos identificamos, yo creo que acá requiere una identificación de nuestra parte en fe, de poder decir, yo no, me identifico con esa cruz de Cristo y de vernos incluso de esa manera. Entonces, fíjense cómo Pablo argumenta esto en el versículo 11. Así también vosotros consideraos, ok, voy a ir, estoy pensando, bueno, ahora que veo eso, quiero ver todo el contexto, es que todo es tan bueno. O sea, que voy a ir al versículo 7, vamos a leerlo todo para simplemente tener el hilo del pensamiento. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque ha resucitado. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora fíjense, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos dice aquí, esto es la lógica que vemos en esto, y yo creo que es una aplicación práctica de la muerte y resurrección de Cristo. Tal como Cristo murió, resucitó. ¿Qué tiene que ver eso ahora conmigo? Bueno, de una forma práctica, yo me identifico con la muerte y resurrección de Cristo
Y lo que estoy haciendo es que estoy dando fe, estoy expresando fe aún en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y lo que me dice acá es considerarme muerto, el versículo 11, muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Me dice, tengo que considerar esto, de pensar de esta manera. Yo creo que esto es una de las claves de caminar en la victoria que ya es nuestra en Cristo Jesús. Comienza en este versículo 11. Y es más, yo pienso de que el versículo 11 es el versículo central de este capítulo. Es considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y solo podemos hacer eso si es que Cristo murió y resucitó. Solo hay transformación si es que eso ha sucedido y tomado lugar, y ha tomado lugar y ha sucedido. Y lo que tú y yo estamos caminando ahora, lo que vivimos, estamos madurando y creciendo en esta fe y nuestro caminar con el Señor Jesucristo, pero todo es gracias a lo que Él cumplió en la cruz y en su resurrección. Así que yo te animo que tomes tiempo. Te voy a dar una tarea, vamos a hacer una tarea hoy día. Del primer paso, o sea, de entrar y realmente experimentar esta victoria que ya es nuestra, es considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Piensa en esos lugares donde tal vez has tropezado, lugares que te han tenido atado, y empieza a verte a ti mismo muerto a esas cosas, donde está tocando la puerta de tu corazón, pero ya esa persona ya no existe. Hay otro que está ocupando tu corazón. Ya no respondes a ese llamado que estaba antes. Ahora hay otra dinámica que está en funcionamiento en ti, y todos estamos madurando en esto, todos estamos creciendo en esto. Así que ten paciencia contigo mismo y con otros. Pero comienza aquí, comienza con este punto de considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y mi lógica para llegar acá, porque es lo que Pablo nos da, es Cristo murió, resucitó, yo también morí juntamente con Él, porque nuestra unión con Él, piensen, unión con Cristo, morí con Él, resucité con Él, y por eso yo puedo caminar en vida nueva. Pero vamos a orar. Padre, yo pido en este momento de que haya ese espíritu de revelación y sabiduría para que podamos caminar en estas realidades. Y es todo gracias a la muerte, a la resurrección. Todo tiene que ver con la victoria que has obtenido sobre el enemigo y aún sobre la muerte. Y es gracias a eso que nosotros podemos ahora caminar en libertad y en victoria. Y yo declaro eso ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cambia nuestra forma de pensar y ayúdanos a renovar nuestro entendimiento a tu verdad. Declaramos eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mira, si esto fue de bendición, ¿por qué no lo hace like o lo puede compartir para que sea de bendición a otras personas? Y si no se ha suscrito a nuestra página de Facebook o de YouTube, le animamos a que lo hagan, y nos estamos viendo en el día de mañana. Hasta la próxima. Bendiciones.